Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. En el video tutorial de hoy vamos a revisar el plugin o OFX para DaVinci Resolve denominado Touch and Board, el cual nos permite ajustar de manera local el brillo y el contraste de las imágenes, sobre todo en las pieles. Esto es muy útil para todos aquellos que se dediquen a la realización de videos comerciales, sociales, y aplica para cualquier ámbito en el cual necesitemos mejorar la piel de una persona, de una modelo, quizá de la novia en un video de sociales, de una boda. Pasemos directamente a DaVinci Resolve y veamos cómo funciona. Una vez estamos en DaVinci Resolve, primero les voy a mostrar unos ejemplos ya aplicados y luego vamos a revisar cómo funciona la herramienta. Es muy fácil. En el visualizador de la izquierda van a ver el antes y en el visualizador de la derecha van a visualizar el resultado de la aplicación de Touch and Board. En este primer ejemplo podemos ver cómo la piel de la persona, aunque tiene unas cicatrices y unos elementos visibles, acá mejora significativamente y no los elimina en su totalidad, porque esa es la idea, que la piel se siga viendo natural pero que se vea mucho más saludable. Acá tenemos este primer ejemplo y tiene un resultado muy interesante. Ahora, en este segundo ejemplo, donde también tenemos una persona que quizá está en un spa, podemos ver cómo tanto la piel de su espalda como la piel de su rostro se ve mucho más definida y iluminada de una manera mucho más profesional, como se ve acá la frente, los pómulos respecto a la original. En este otro video, aunque la fuente ya de por sí tiene una imagen muy chévere, la persona es muy bonita y la piel se ve bien, de todas maneras mejora todo el tema de las sombras, como les mencionaba, el tema del brillo y el contraste de la piel, y se ve muchísimo mejor acá. Veamos el resultado. También aplica, y como les voy a mostrar en este ejemplo, por ejemplo, para aquellos que hacen podcast o videoblogging y quieren que su piel se vea mucho mejor, pueden aplicar el efecto y lograr unos resultados muy buenos. También en este caso estamos viendo a una modelo y esta podría ser una propaganda o un comercial beauty para destacar quizá una crema para vender esa ropa interior, por ejemplo, y la piel se ve muchísimo mejor. Veamos cómo se ve acá mucho más definida y se ve mucho más homogénea que como se ve la piel en este lado. Este video hace parte de un video que ya he publicado previamente en el canal evaluando 3 de los OFX que ofrece Retouch for Me para DaVinci Resolve. Acá únicamente estamos utilizando Touch and Board. Vemos cómo la piel mejora de manera significativa. Podemos o aún vemos partes del acné y los defectos en la piel que tiene ella, pero se ve muchísimo mejor y mantiene una iluminación o una profundidad en esta piel que es muy natural. Entonces nos permite tener un resultado como este. Ahora, el motivo principal de esta imagen es el ojo. Y aunque la persona tiene ciertas características propias de su piel que no hemos eliminado, con Touch and Board su piel se ve muchísimo mejor. Tenemos acá otro ejemplo, una novia que como tal ya está maquillada, ya se ve bien, pero al pasar nuestro OFX pues tenemos una piel mucho mejor. Acá otro ejemplo donde significativamente la piel mejora. Ahora esta imagen donde me encanta el resultado que tenemos acá, que significativamente mejora cómo se ve la piel, pero mantenemos esas características propias de la naturalidad de esta escena. Tenemos 2 escenas más. Fíjense cómo se ve la piel de la persona acá en la fuente y veamos cómo se ve ahora acá en el resultado. O sea, mejora significativamente. Por último, quiero mostrarles que también tiene aplicación para otros ámbitos. Acá tenemos a un artista y podemos ver cómo su piel se ve muchísimo mejor. O sea, como les digo, no estamos eliminando completamente las cicatrices, por ejemplo, del acné, sino estamos haciendo que su piel se vea mucho más homogénea y natural. Y bueno, una vez hemos visto rápidamente estos ejemplos de aplicación de Touch and Board, vamos a ver de qué manera funciona. Pasemos a la página de color y veamos su aplicación. Para este ejemplo de la aplicación de Touch and Board vamos a utilizar este video. En un único nodo simplemente vamos a ir al panel de efectos y vamos a buscar Retouch for Me Touch Board OFX. Simplemente debemos seleccionar el OFX y colocarlo en un nodo. Con solo verlo depositado, él ya empieza a trabajar. Algo que deben tener en cuenta, y este es un pequeño disclaimer, es que este efecto necesita de mucha potencia de procesamiento en gráfica, ya que recordemos que está aplicando esta limpieza en la piel en cada uno de los frames de la imagen. Estamos trabajando sobre video y no sobre fotografía. Si en este caso yo intento darle play,
fíjense la velocidad. En este momento me da 0, 1, está pasando más o menos un frame por segundo y no es lo que nos gustaría para poder ver el resultado y ver la aplicación en el video. Entonces, una vez hemos aplicado el efecto, sencillamente debemos hacer uso del Smart Cache o el Render Cache dentro de DaVinci Resolve. Lo que debemos hacer es primero ir al menú de Playback, Render Cache y habilitar la opción de User. Una vez hecho esto, en el nodo en el cual hemos aplicado el efecto, le vamos a dar clic derecho, vamos a ir a Node Caching y le vamos a activar. Cuando lo colocamos en on, fíjense que tanto el número del nodo se vuelve de color rojo, como ahora tenemos una barra de color rojo que indica que este se está cargando en caché. Y aquí ha empezado su procesamiento. La velocidad con la que se desarrolle este caché depende de las características de su equipo. Miren ese antes y después. Mejora muchísimo, pero muchísimo cómo se ve la piel de la persona. El primero de los deslizadores que tenemos en este efecto, lo que va a modificar es qué tanta profundidad, por así decirlo, va a afectar en la imagen. Quiero que se fijen sobre todo acá en el resultado. Fíjense en este instante donde tengo, por ejemplo, una profundidad de 17, el resultado que tenemos. Y ahora, fíjense cuando lo subo a un 94. Entre mayor profundidad aplique, pues más limpieza también, por así decirlo, va a tener en la imagen y va a ser un resultado mucho más homogéneo. Pero hay que tener en cuenta que si lo subimos también mucho, puede llegar a empezar a perder detalles propios de la piel que no queremos eliminar. Entonces hay que hacer un cálculo. Ahora la siguiente opción que dice Warm, lo que va a hacer es que estos efectos, estos cambios que ha hecho se vean más cálidos o menos cálidos. Les recomiendo dejarlo por defecto, pero solamente para que vean de qué manera se comporta. Lo voy a subir muchísimo, lo voy a exagerar y fíjense, vean es como los puntos en los cuales él ha trabajado, ahora tenemos una tonalidad naranja, ¿de acuerdo? Dependiendo del caso y la imagen en la que se esté trabajando, pues lo vamos a usar. Para este caso en puntual lo voy a dejar apagado. Luego tenemos una opción de Portrait Scale y aquí vamos a poder seleccionar entre 3 diferentes opciones. Si estamos trabajando con un rostro, con un primer plano, lo vamos a dejar en close-up, por ejemplo. Si estamos trabajando con una imagen, ¿cierto? Un plano medio, trabajaríamos con half left. Y si estamos trabajando con una imagen de cuerpo entero de una persona, vamos a utilizar full left. Por último, tenemos una opción denominada Smooth Mode. Lo que hace esto es mejorar el resultado en los casos en los cuales el efecto tiene ciertas aberraciones. Por defecto está en None porque no es tan común que se presenten estos problemas o estas aberraciones. Pero si ustedes tienen algún problema con la aplicación del efecto, pueden probar con Two Last Frames o con Infinity Impulse Response para intentar mejorar ese resultado cuando tenemos algún problema en la utilización del plugin. La última opción que tenemos, denominada Soft Light Layer, nos permite ver en escala de grises de qué manera se está aplicando o está trabajando el OFX. Podemos ver que acá no únicamente está afectando el rostro, sino que también afecta otras partes de la imagen. Si lo que queremos es que se centre únicamente en el rostro, por ejemplo, y no nos afecte otros elementos, podemos hacer uso de una ventana. En este caso he prendido o he habilitado una ventana y la estoy modificando para que únicamente nos afecte el rostro. Y es importante resaltar que al hacer esta aplicación de una máscara o este aislamiento, también podemos ayudar al equipo para que pueda hacer un procesamiento más rápido, porque al tener que procesar menos imagen, directamente vamos a tener mayor velocidad de procesamiento. Si lo que quieres es controlar con qué tanta fuerza hace la aplicación general de todo el effects, podemos hacer uso de este plugin en la página de Fusion. Vamos a ver de qué manera funciona. Voy a abrir el clip en Fusion y vamos a hacer lo siguiente. Voy a cargar el OFX de Dodge and Bart. Acá lo tenemos, Retouch for Me Dodge and Bart. Voy a cargar un Merge y voy a conectar el Media In tanto a Retouch for Me como al Merge y luego Retouch for Me al Merge. Por último, el Merge a la salida y vamos a visualizar en el visualizador 2 la salida completa y el Dodge and Bart en el 1. En este punto ya está haciendo su trabajo, pero si sentimos que es muy fuerte, lo único que necesitamos es seleccionar el Merge y bajar el blend. Fíjense cómo está cambiando la aplicación. Quiero que lo puedan ver de una manera muy clara. Sin nada, todo, y puedo escoger qué tanto quiero que se aplique. Tal vez un 66%, por ejemplo. Sin
y con el 66%. Y bueno, muchachos, si están interesados en este plugin, para encontrar la información de dónde adquirirlo en la descripción de este video. Adicionalmente, hay un descuento, un código de descuento que pueden aplicar y ahorrarse algo de dinero. Si quieren saber o si tienen alguna duda respecto a este plugin o cualquier otro de los plugins que nos ofrece Retouch4Me, déjenmela en los comentarios, por favor. Estaré atento a responderlas. Y si quieren aprender más sobre DaVinci Resolve o todo el mundo de la postproducción audiovisual, mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.